Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal desde Colombia. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, ya saben, la semana pasada empezamos a hablar de Barranquilla, en Colombia, justamente donde vives, y hoy seguiremos hablando porque ahí se desarrolló una historia muy importante con los judíos en general y especialmente con los sefardíes, ¿no? Así es. Pues sí, bien, durante el periodo de esa posindependencia de Colombia, llega al país una migración de judíos sefardíes, holandeses, venían de Curazao, como ya hemos hablado tanto de esta linda isla en el Caribe de Curazao. Entonces, aquí esta comunidad que también había estado en Venezuela, en la costa del estado Falcón, allí en Coro, ahora venía hacia la costa atlántica colombiana, hacia la ciudad de Barranquilla. Entonces llegan aprovechando los vínculos comerciales que habían establecido en esos últimos años de vida colonial, porque recordemos que los judíos de Curazao se habían encargado de, digámoslo, contrabandear con comercio que era muy difícil adquirir en la península americana, pues española, y entonces era gracias a los comerciantes de Curazao que podían comerciar y obtener mejores y también productos que no podían conseguir si no era por medio de estos comerciantes sefardíes. Entonces también recordemos los beneficios políticos que daba el gobierno nacional desde principios de 1800 para que se radicaran los judíos. Recordemos que Bolívar fue amigo de la comunidad judía de Curazao, así que se garantizó y le interesaba que llegaran comerciantes judíos sefardíes a Colombia, a la Nueva Colombia. Entonces, además de garantizar esa libertad de culto y los mismos derechos políticos que los colombianos, llegan familias como las ya mencionadas en el capítulo anterior, como Cortizot Senior y Senior, Álvarez Correa también, pero también llegan familias como Salcedo, Porrati, Pardo, Dovalli, quienes se habían dedicado principalmente a la actividad mercantil y financiera y habían fortalecido esos vínculos, esos lazos entre Curazao y la Nueva Colombia y la costa atlántica en específico, allí en Barranquilla, por donde llegó, digámoslo, la civilización por Puerto Colombia, hoy un puerto histórico que se puede visitar en las afueras, digámoslo, de Barranquilla. Entonces, en Barranquilla se radican unas 64 familias sefardíes, las cuales ingresan rápidamente a la élite local, pues mediante alianzas familiares y también de poder. Ese caso puede verse con la familia Cortizos, como habíamos hablado antes, pero aquí también con la familia Salcedo, quienes se habían dedicado a labores comerciales, financieras e industriales y habían contribuido con el desarrollo económico de la ciudad durante esa segunda mitad del siglo XIX. Entonces, dentro de ese grupo podemos destacar a los personajes de Nicolás y José del Carmen Salcedo, quienes habían acumulado una fortuna mediante el comercio internacional y posteriormente la diversificación en diferentes sectores como el sector financiero y la finca raíz. Entonces, ¿quién era don Nicolás Salcedo? Había llegado a la ciudad a comienzos del siglo XIX, se había vinculado a las actividades comerciales, a la compra y venta de bienes raíces y de esclavos. Recordemos que el comercio de esclavos, bueno, ya en este siglo no, pero en los siglos anteriores era una fuente de riqueza muy importante, donde
hubo mucha participación sefardí. Entonces, una muestra de estas labores fue realizada, o la que se realizó en 1834, donde el señor Salcedo compró una esclava de nombre Bárbara por 200 pesos al señor Agustín del Valle, y se especifica que estaba libre de enfermedad y gravámenes. Posteriormente, su esposa Concepción Rodríguez de Salcedo vende esa misma esclava por 250 pesos. Entonces vemos cómo tiene una utilidad de 50 pesos, y son varias las escrituras encontradas donde los Salcedos están relacionados con la compra y venta de esclavos. Esto nos hace suponer que logran acumular cierta cantidad de capital, dinero, mediante, bueno, la actividad mercantil, que fue pequeña en la ciudad por su vocación hacia el comercio de exportación e importación, ya que los esclavos que se vendían en el mercado eran principalmente para labores domésticas. Posteriormente, cuando se abolió la esclavitud en 1851, Nicolás Salcedo fue uno de los principales comerciantes de la ciudad, con inversiones en diferentes ramas de la economía. Una de ellas fue el transporte fluvial, y ya veremos cómo el transporte fluvial fue bastante importante por el río Magdalena, y en relación no solo con los judíos, sino con todo el comercio de Colombia. Entonces se hace efectuado por botes y champanes de su propiedad. Las actividades mencionadas antes le permiten configurar una red de relaciones socioeconómicas con diferentes comerciantes locales como Joaquín Antonio de Mier, Manuel María Márquez y de Alfonso Macías, José del Carmen Salcedo, entre otros, con los que había establecido algún tipo de vínculo personal o de negocio. Mediante estos vínculos inició una carrera como prestamista. Entonces vemos cómo pasan del comercio ya a la actividad financiera, y empieza a otorgar créditos no muy altos, pero a personas con solvencia económica o que tuvieran bienes inmuebles, así minimizando la manera de perder, digamos, ese dinero. O sea, la parte adversa de cuando se asume una operación financiera. Su actividad como mercader de dinero la emprendió, al igual que otros colegas, hacia 1850, cuando la ciudad fue azotada por la epidemia de cólera. Acá podemos ver un poco la novela de García Márquez de El amor en los tiempos del cólera, otorgando préstamos que oscilaban entre 100 y 500 pesos por transacción. Un ejemplo es ese crédito concedido en ese mismo año a Antonia Castillo, con licencia de su esposo Ildefonso Macías, por 500 pesos, con hipoteca de una fábrica de destilar aguardiente y 50 vacas paridas que estaban ubicadas en Sabanilla. Entonces vemos como toda esta actividad financiera tiene relación con los judíos que venían de Curazao, y podemos volver a hablar de la familia Senior y Cortizots. Pues en la casa de don Abraham Senior era donde el rabino, que era don Moisés de Solá, que recordemos era el cónsul de los Países Bajos en Colombia, se había desempeñado como líder religioso y comunitario también. Allí fue Jacob Cortizots Pinto, padre de Ernesto Cortizots Álvarez de Correa, y hicieron un minyan para leer la Torá con sus correligionarios. Seguramente cuando Rodolfo, el hijo mayor de Jacob, cumplió sus 13 años, fue celebrado el Bar Mitzvah, y cuando Ernesto llegó a esa edad le escribió: el 30 de este mes llegarás a tus 13 años, que es la edad que según nuestra religión entras a tener representación en nuestra comunidad. Por este acontecimiento tan grato a nuestros corazones, recibe con la bendición de tus padres la expresión de sus vehementes deseos de verte pronto hecho un hombre de provecho. Entonces, bueno, ya viendo la parte comercial, el espíritu emprendedor de Jacob Cortizots hace que muy pronto, junto con su familiar político, el señor Joseph Helm, que venía de Dinamarca, y hagan una sociedad comercial llamada J. Helm y compañía, en la cual él era socio industrial, Cortizots,
y Helm aportaba el capital financiero. Entonces, como administrador de dicha firma, participa en la constitución luego del Banco de Barranquilla para 1873, que es la segunda institución bancaria que se conforma, que se funda en el país, y donde 17 accionistas eran judíos, controlando el 31% de las acciones. Entonces, esa confianza que inspiraba a Jacob Cortisot en materia de negocios hace que en 1822 le otorguen los poderes para representar en la asamblea que se lleva a cabo la modificación de estatutos y prórroga de la vida del banco. Recordemos, Banco de Barranquilla. En esa oportunidad, Cortisot actúa en nombre de 25 de las 104 acciones que estuvieron representadas, y en 1901, con su hijo mayor Rodolfo y su yerno Benjamín Senior, que estaba casado con su hija Esther Cortisot, constituye la Cortisot y compañía. Y en 1914, junto con su hijo, establece una sociedad bancaria con su cuñado Enrique Álvarez Correa, que era un potentado de la ciudad. Entonces, esta firma se llama Cortisot Correa Crédito Mercantil, y cuando muere su suegro, lo nombró albacea en el testamento en 1896. Entonces, vemos como Jacob también unos años antes había estado incursionando en este negocio del transporte fluvial del que habíamos hablado, donde ya había presencia judía, y era para mover mercancías entre Barranquilla y Calamar. Entonces, sus conocimientos en esta área lo llevan a que en 1905 dirija y administre la Compañía Colombiana de Transportes, que es la empresa más poderosa de este campo y en ese momento. Entonces, en 1886 se había formado la fusión de dos compañías de propiedad de judíos, la alemana de navegación de Königsberg, Wessels y compañía, y la internacional de navegación del sefardí David López Peña y de Cristóbal Hoyer. Entonces también se fusiona con la compañía Cisneros, que era perteneciente al ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, y esta empresa llega a tener para 1892 16 buques propios con una capacidad de 2.400 toneladas. En 1901, Jacob constituye la Cortisot y compañía, que es una sociedad comercial en comandita para ejercer el comercio, en la cual él era el administrador y Rodolfo Cortisot, su hijo, y Benjamín Senior, su yerno, los comanditarios. Esta compañía fue base principal de los negocios de la familia, y además sus operaciones y utilidades dieron pie para la diversificación de actividades. Como era usual, al constituirse, los socios comprometieron en ella su responsabilidad personal en forma ilimitada y garantizaron los negocios con sus bienes propios. Entonces luego es prorrogada en varias oportunidades. La segunda vez es en 1907 para admitir como socio industrial a su otro hijo Ernesto, quien ya se mostraba bastante competente en el campo de los negocios y en la industria. Entonces reemplaza a Jacob en la administración, y por estatuto se le asigna una participación eventual en las utilidades que dependía del resultado de los negocios que él hiciera. La sociedad dura hasta 1924, cuando se disuelve, probablemente a causa de la muerte de Ernesto en un accidente de aviación. A través de la Cortisot y compañía, la familia también incursiona en la industria de la cerveza, y en 1913 constituye la cervecería Barranquilla, junto con Alberto Osorio, Ricardo Álvarez Correa, que era otro cuñado de Jacob Cortisot Pinto, y Lascano y compañía. Entonces, bajo la forma de una sociedad anónima de capital limitado, que es una modalidad comercial más avanzada que no comprometía el patrimonio personal de sus accionistas, como administrador para el primer periodo se nombra José Fuenmayor Reyes, y la empresa inicia con un capital de 60.000 pesos oro americano. Se divide en 60 acciones de 1.000 cada una, de las cuales Cortisot y compañía era dueño de 20, lo que lo constituye un accionista mayoritario
y el objetivo era fabricar cerveza y hielo y darlos a la venta, productos que hasta ese momento llegaban importados. Entonces esta industria, que es la segunda también que se establece en el país, igual que el Banco de Barranquilla, vino a ser semilla y pionera de la actividad cervecera, y en 1918 una reforma en la que los socios ampliaron su participación eleva el capital a 159.000 pesos de oro americano, dirigida por un técnico norteamericano, el señor William Stadem. Entonces la fábrica produce en ese momento 6.000 litros diarios de cerveza, capacidad que podía duplicarse en caso necesario, pues la maquinaria y el equipo estaban diseñadas para ello. La planta de hielo fabricaba 20.000 libras al día. 4 marcas de cerveza son lanzadas en aquel entonces para 1915. Gallo Fino, que es una lager clara. Escudo, que es una cerveza tipo Pilsen. San Nicolás, cerveza negra estilo Múnich. Y Águila, que hasta hoy en día existe en Colombia, que es estilo Pilsen. Dice un libro azul de Colombia: el público consumidor ha considerado dichas marcas como las mejores de fabricación nacional, que bien pueden competir con las mejores marcas extranjeras. Prueba de nuestro acerto es que, a pesar de nuestras difíciles vías de comunicación, han encontrado gran consumo en los más remotos mercados del país, como son los pueblos del departamento del Cauca y del Valle. Y bueno, esta es nuestra historia de hoy. Una historia que sin duda pues engalana la ciudad de Barranquilla con estos personajes, y que nos traerá seguramente nuevas geografías dentro del territorio del continente americano para las próximas entregas. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, David Rosenthal, y hasta la próxima.